En un entorno donde las fábricas ya no solo producen, sino que también están hiperconectadas, la ciberseguridad ha pasado de ser un extra a convertirse en una cuestión crítica de negocio. Hoy desde nuestro set en Advanced Factory ponemos el foco en cómo proteger esa nueva industria digital con uno de los expertos que mejor conoce este terreno. Hablamos con Hugo Llanos, director de seguridad industrial de Securate. Vamos a entender lo que está en juego, quién está realmente preparado. Señor Llanos, bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, hablan de un modelo de ciberseguridad 360. ¿Qué significa esto en la práctica para una empresa industrial que hoy esté aquí en el Advance? Pues bueno, un modelo de 360 implica abordar la ciberseguridad desde todas las perspectivas. En el caso de una empresa industrial, tenemos, por supuesto, seguridad de la información, los datos y la información que manejamos en el entorno de oficina, de nuestros clientes, de proyectos, de planos, etcétera, pero también tenemos una parte más operativa que es el entorno de la planta. Entonces, se aborda de una perspectiva integral desde la parte IT, que sería seguridad de la información, y desde la parte OT, que sería seguridad de la operación, considerando todos los aspectos relacionados con la ciberseguridad, aspectos legales, aspectos de compliance, normativos, medidas técnicas, servicios de monitorización y vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Cuál diría que es el error más habitual que siguen cometiendo las empresas cuando abordan la ciberseguridad? Si nos focalizamos en la parte industrial, Sí. dado en el evento en el que estamos, digamos que el error más garrafal es no abordar la ciberseguridad en sí misma. Es decir, la ciberseguridad en entornos industriales, por desgracia, es un reto enorme que tenemos en este momento. Hay muchas empresas que no han abordado la ciberseguridad por un tema de antigüedad de equipamiento, por un tema de aislamiento de las redes, en fin, pero cada vez menos tenemos redes industriales que están aisladas de las redes corporativas, con lo cual el nivel de riesgo aumenta de forma exponencial. El gran problema es no haber abordado precisamente la ciberseguridad. Nos encontramos, como usted bien decía, en un entorno muy industrial. ¿Están las fábricas realmente preparadas para los ciberataques? No, como comentaba justo No. en la pregunta anterior, el hecho es que hay grandes retos en la parte pura de planta, en la protección de los entornos productivos. Falta mucho por hacer. Tradicionalmente, la parte de oficinas, la parte de seguridad de la información sí que está bien gestionada, con medidas avanzadas de seguridad, de protección, de vigilancia. Pero en la parte industrial podemos decir que estamos como 10 o 15 años atrás en materia de protección y detección, con lo cual está todo por hacer. Obviamente hay excepciones, pero la norma es esta. Entonces está todo por hacer. Está todo por hacer. Y ya que me lo nombraba, me decían, las oficinas están más seguras, lo pongo entre comillas. Entre comillas. ¿Qué diferencia hay entre proteger una oficina y proteger toda una planta industrial? Son dos ámbitos totalmente distintos. El modelo de conectividad, los elementos que están conectados, las personas que operan los elementos que están en una planta. Es un ecosistema absolutamente distinto. Ya te digo, partiendo desde el propio modelo de conectividad, las personas que operan, es todo distinto. Entonces, hay que entender bien cuáles son las dificultades de la protección de entornos industriales, que además generalmente están funcionando y en muchas ocasiones funcionan las 24 horas del día sin poder hacer una interrupción para hacer modificaciones o cambios. Implementar la ciberseguridad en este tipo de entornos tampoco te hace fabricar mejor ni más rápido. Y eso la gente de producción le cuesta mucho entender que vayas a hacer algún tipo de operación que no les va a ellos a permitir mejorar sus procesos productivos. Entonces hay que hacer primero esa fase de concienciación sobre el propio entorno de la gente que gestiona el entorno de planta para poder abordar medidas de seguridad más allá, sobre todo si está en manos de ellos, tomar las decisiones de implantación de medidas. ¿Qué tipo de amenazas están creciendo más ahora mismo en entornos industriales? Estamos arrastrando las amenazas que nos llegan precisamente
por esa mayor interconectividad que existe entre el entorno de oficinas, vamos a llamarlo así, la parte de IT con la parte de OT, con la parte de planta. Entonces, muchas de las amenazas que nos pueden, que antes no venían porque eran redes aisladas, nos están viniendo desde la parte de IT. Entonces, son amenazas tradicionales porque en planta también existen sistemas operativos de propósito general que son los que generalmente son susceptibles de ser atacados en entornos de oficina. Pero también es cierto y últimamente también se están desarrollando ataques específicos para entornos industriales, atacando equipamiento de automatización, con lo cual ya las paradas que podemos causar en muchos casos son muy disruptivas, ¿no? ¿Qué soluciones nos han venido a presentar en esta feria? Bueno, venimos con soluciones que nos permiten abordar la protección de lo que es la propia red, la protección de los puestos, la protección de los accesos remotos y luego, desde luego, con todas ellas acompañadas de soluciones técnicas que además podemos gestionar y monitorizar 24/7 para poder tener interactividad con el cliente en caso que se detecte la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de evento de seguridad. Y luego también toda la parte de servicios de consultoría centrados en diagnósticos o analizar el estado, el nivel de madurez de una organización en cuanto a la ciberseguridad, tanto industrial como no, pero en este caso, siendo Advanced Factories, pues nos hemos focalizado en la ciberseguridad en torno al planta. Ya que me habla de esa monitorización 24/7, ¿qué cambia para una empresa cuando pasa de reaccionar a anticiparse? Bueno, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Siempre, nunca queremos llegar a responder frente a un incidente aplicando medidas de recuperación. Por eso quiere decir que probablemente el incidente se ha materializado, pero si disponemos de la capacidad de identificar indicios o eventos que nos permitan mitigar en primera instancia un incidente, el impacto sobre la organización siempre va a ser menor. En caso de los ciberincidentes, el impacto es exponencial en el tiempo, no es una curva, no es una línea recta. Con lo cual, cuanto antes seamos capaces de identificar y mitigar el problema, menor va a ser el impacto. Con lo cual, una monitorización permanente 24/7, proactiva, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es una ganancia importantísima y un beneficio importantísimo para las organizaciones. Ustedes también nos hablan de hacking ético y de Red Team. ¿Hasta qué punto las empresas están puestas a ponerse realmente a prueba? Bueno, lo hacen, ¿eh? Eso sí que en esto se gasta dinero. Es importante porque lo que tenemos desde cuando empleamos todos los equipos, los Red Team, los equipos atacantes, obviamente con las pautas éticas en su comportamiento, es ponernos a prueba desde el punto de vista de un atacante real. Podemos hacer test de intrusión o ataques desde Internet, pero también simulando una intrusión en la red interna, con lo cual tenemos una perspectiva muy amplia de hasta dónde podría llegar una persona simplemente por el mero hecho de haber conseguido el compromiso en un puesto, tener una conexión a la red. Y a partir de ahí, obviamente, poner medidas que limiten esa capacidad de interacción de un atacante con respecto a nuestros sistemas. Entonces, son ejercicios que son muy interesantes porque lo que nos permite precisamente es tener una idea muy clara de cuáles son nuestras debilidades y cómo podemos resolverlas. Nos encontramos en este momento ante una, digamos así, explosión de cumplimiento normativo. ¿Las empresas lo ven como una obligación o como una oportunidad estratégica? Lo ven como una obligación, por desgracia. Hay otros países que se toman la ciberseguridad mucho más en serio. Estamos hablando de marco regulatorio, marco normativo, compliance con relación con la ciberseguridad. Hay empresas que determinan que con independencia de si existen o no esos marcos normativos, yo tengo que hacer cosas para proteger mi negocio, que es lo lógico y lo habitual. Pero muchas empresas, y en España principalmente, es el efecto acción-reacción, ¿no? Entonces, en este caso, hay un legislador, tenemos pues el NIS2, podemos hablar también de normativa relacionada con ciberseguridad de productos, etcétera, etcétera, que también afecta muchísimo a todas las empresas y muchos fabricantes que están en esta feria, pero solo se han puesto en marcha cuando ha habido una normativa, una legislación que les está obligando a ello. No es porque lo quieran hacer porque, a ver, obviamente hay excepciones, pero la norma es, si no me obligan y sobre todo si no hay apartado sancionador, pues no me lo tomo muy en serio. Y es una pena porque lo que está en juego no es cumplir o no una legislación, sino la pervivencia del propio negocio. Como no tengas las medidas de identificación de eventos, las medidas o las capacidades de respuesta o de recuperación en un momento dado,
un ciberincidente te puede llegar a cerrar y es la realidad. Ujú. Estamos viviendo un momento crítico en relación a la ciberseguridad, o esto podríamos decir que no ha hecho más que empezar. Bueno, el mercado de la ciberseguridad está en un punto de madurez bastante elevado como hemos comentado, en la parte de IT, en la parte de gestión de la información, Ujú. oficinas, bueno, por llamarlo de forma un poco más coloquial. Pero como también he comentado, en la parte de planta está por explotar. Está Mm. por explotar. Entonces, creo que tenemos ese hándicap en la parte de OT, que hay mucho por recorrer, con lo cual el nivel de madurez en general del mercado de la ciberseguridad aplicado específicamente en ese entorno, podemos decir que es bajo, pero no porque en las empresas de ciberseguridad de servicios no tengamos capacidades, sino porque los clientes todavía no están siendo excesivamente demandantes en ello. Tiene que llegar y llegará con regulaciones como NIS2, etcétera, etcétera. Hay muchas empresas que les aplica, que van a tener sí o sí que también aplicar y analizar el riesgo que tienen los entornos de planta. Y yo creo que, bueno, irá incrementándose, irá incrementándose. A raíz de esto que me está comentando, si miramos a nuestros vecinos europeos, ¿en qué nivel estaríamos en cuanto a inversión y en cuanto a cultura de la ciberseguridad? Que eso es importante también. Yo creo que en inversión, por nuestra experiencia en proyectos internacionales y de primera mano que también conocemos de nuestros clientes, en inversión podemos estar muy parecido, pero sí que es cierto que en cultura es distinto. Creo que hay organizaciones en países que tienen otra forma de abordar los problemas, no esperando a que ocurra para resolverlo, y eso se traslada evidentemente a invertir en medidas de protección y detección que les van a permitir que en caso de ocurrencia de incidente, pues el impacto siempre sea el mínimo posible, ¿no?, en las organizaciones. Hay excepciones también, como en todo. Hay a nivel mundial, por supuesto, pues muchísimo más, porque parece mentira, pero todavía hay países que están en peores circunstancias que muchas empresas que tenemos en España. Pero bueno, en Europa, pues bueno, podemos decir que a nivel de inversión también cuesta mucho sacar proyectos en muchas ocasiones en el ámbito industrial, pero el nivel de concienciación es un poquito más elevado, diría yo, ¿eh? Ujú. ¿Dónde sigue estando hoy el verdadero riesgo? ¿En la tecnología o en los procesos o en las personas? Pues yo creo que es buena pregunta. Un poco de todo. La respuesta es un poco de todo. Pero el hecho, por ejemplo, fíjate, ahora tenemos toda la parte de regulación de ciberseguridad de producto, la famosa Cyber Resilience, Ujú. que va a establecer que los productos tienen que diseñarse y construirse considerando la ciberseguridad del diseño, que es el objetivo del legislador, ¿no?, que lo dice además en su parte introductoria, en el preámbulo del reglamento, dice para que los fabricantes se tomen en serio la ciberseguridad. Lo pone textual. Es fuerte que lo ponga, ¿no?, en un reglamento europeo. Pero sí es cierto que aunque un producto sea seguro por diseño, no quiere decir que una vez que esté desplegado lo sea. Porque una mala configuración, una mala praxis en el despliegue desde un punto de vista de seguridad lo hace igual de vulnerable, ¿no?, en determinadas Ujú. funciones. Entonces, creo que es un poco todo, ¿no? Que tenemos que adquirir esa cultura de nos llega algo, tenemos que securizarlo, tenemos que ponerlo de forma adecuada en la red, tenemos que conectarlo perfectamente, limitarlos, la visibilidad y los permisos única y exclusivamente para y aquellas personas que necesitan acceder, y generalmente eso no se hace así. Las personas que operan estos sistemas también tienen que ser conscientes de que un mal uso o un mal acceso indebido, etcétera, etcétera, o una mala praxis en el uso de las contraseñas, etcétera, etcétera, puede suponer un riesgo evidente para la organización, con lo cual estamos hablando un poco de todo. El problema ya no es tanto lo que viene nuevo, sino que cómo securizamos lo que ya tenemos en funcionamiento, que ese es el gran hándicap de las empresas industriales, ¿no?, Ujú. porque hay mucho en funcionamiento que es muy difícil de proteger porque no se ha diseñado ni desplegado de forma segura desde un punto de vista de la ciberseguridad. Si miramos a 5 años, Mm. ¿cómo va a cambiar la ciberseguridad con la irrupción de la De la inteligencia IA, artificial sí, sí. y con toda la hiperconectividad industrial? Ujú. Bueno, yo creo que la IA nos va a permitir, por desgracia, aumentar las capacidades, van a permitir el aumento de las capacidades de los atacantes,
por desgracia digo, porque y además siempre tienen muchos más recursos que nosotros. Se lucran con esto y invierten mucho dinero en ser peores y más malvados y contar con mayores capacidades de hacer daño, ¿no? Pero también es cierto que bien desarrollada la IA, también desde un punto de vista defensivo y de protección, también nos va a permitir aumentar mucho el nivel de seguridad de nuestros clientes. De hecho, yo creo que absolutamente todas las empresas del sector estamos ya invirtiendo en IA, sobre todo en las partes de detección temprana y sobre todo también con capacidades de respuesta automática frente a incidentes, temas de SOAR, etcétera, etcétera. Es un tema que estamos invirtiendo todos mucho dinero, ¿no? Así que bueno, yo espero que la IA, pues bueno, sí, vamos a tener la parte mala, que lo podemos utilizar los buenos y los malos, pero bueno, vamos a ver si podemos también sacarle una ventaja, ¿no? a estas capacidades que nos proporciona esta tecnología. Pues señor Llanos, muchísimas gracias por haber Nada, pasado por nuestro set y que sea todo un éxito esta nueva edición del Advanced Factory. Muchas muy bien, gracias. pues nada, muchas gracias a vosotros, un placer. En un momento en que la industria acelera hacia la automatización y la eficiencia, la robótica ya no es una opción, es una palanca estratégica. Desde el Advanced Factory, donde se dibuja el futuro de la fábrica inteligente, ponemos el foco en uno de los grandes protagonistas de esta transformación. Y hablamos con Carlos Alcaraz. Él es Sales Manager de robótica de FANUC, para entender hacia dónde va realmente la industria y qué papel juega la tecnología en este camino. Señor Alcaraz, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, Para empezar, pongamos un poquito de contexto. ¿Cómo definiría hoy el papel de FANUC dentro de la industria global de la automatización? bueno, para mí FANUC es un actor clave dentro de la automatización, ya que FANUC, como muchos nos conocen en la industria, tocamos varios papeles o tocamos varios sectores. Entre ellos, al final, tenemos toda la división de control numérico que nos permite optimizar y automatizar plantas de producción. Tenemos toda la división de robótica en la que nos permite, pues bueno, automatizar de una forma más flexible todos los procesos productivos, y tenemos toda la división de RoboMachine que nos permite, pues bueno, con nuestros centros de mecanizado y máquinas de corte electrosonido, nos permite hacer piezas para luego también automatizar plantas. Por tanto, es una empresa global en la que tenemos todo tipo de producto, desde el control numérico, que es una máquina sin fabricar, hasta el robot, que ya es una máquina construida para poder automatizar y dar solución a los problemas que nos encontramos hoy en las plantas de producción. Vaya. FANUC es uno de los mayores fabricantes de robots industriales del mundo, con soluciones que van desde CNC hasta robótica avanzada. Correcto. ¿Dónde está hoy puesto su foco estratégico en Europa? Hoy su foco en Europa al final es continuar dando servicio y soporte cercano. Es decir, hoy tenemos más que nunca presión en cuanto a costes, vamos a decir, pero FANUC continúa siendo un partner cercano. Disponemos de unas 27 oficinas en toda Europa y, por ejemplo, aquí en Iberia somos casi un centenar de personas, que lo que nos permite es dar un servicio cercano a nuestros clientes, que no dejan de ser nuestros colaboradores. Pero no solo eso, sino enfatizar sobre todo en que FANUC es el único proveedor que da servicio de por vida a sus productos. Cuando hoy se está hablando siempre de ecología y de no tirar producto y reparar, FANUC es un partner clave, más que nada porque ha sido una filosofía de toda la vida de FANUC, es filosofía interna en la que seguimos dando servicio aunque tu producto, tu CNC tenga 30 o 40 años o tu robot tenga 30 o 40 años, porque no, lo que no hacemos es tirar producto para vender uno nuevo, sino que lo reparamos siempre que sea posible. Estamos en el Advanced Factory, rodeados de Industria 4.0. ¿Qué están mostrando aquí que realmente marca la diferencia entre otros fabricantes? Pues mira, hoy estamos mostrando aquí un producto recién traído de Japón, que es el CRX3. Es un nuevo robot colaborativo muy chiquitito, de unos 550 milímetros, y que permite mover 3 kilos, que hace, vamos a decir, relativamente poco lo estuvimos presentando en Japón, que es nuestra casa madre. Y bueno, pues pedimos este primer producto o este robot inicial que llegó a Europa para traerlo aquí a Advanced Factories y presentarlo, digamos, en Europa en esta feria. Hablamos mucho de automatización, pero muchas veces no se habla de retorno. ¿Cómo ayudáis a una empresa a entender cuándo compensa invertir en robótica? Por un lado, nuestra misión como FANUC, nosotros no hacemos llave en mano y por tanto no tenemos la visión exacta de qué cuesta una instalación entera. Es decir, FANUC no hace el llave en manos. Tú puedes necesitar una automatización entera, nosotros te entregamos los productos para que sea un integrador el que haga el llave en
mano. No obstante, sí que es cierto que nosotros hacemos un primer filtro. Yo mismo, cuando tengo reuniones y visitas con posibles clientes, analizamos y vemos si eso tendrá un retorno o no tendrá un retorno. Al final se ponen encima de la mesa grandes números aproximados que podemos estimar para que pueda valorar el usuario final si realmente tendrá retorno. Porque no tenemos nosotros tanto la foto, sino es el usuario quien tiene la foto, porque nosotros no sabemos si, digamos, que lo que está gastando a día de hoy es mucho o es poco, en base a lo que le vaya a costar la automatización. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. Como decía antes, su gama incluye desde los robots industriales pesados hasta robots colaborativos. ¿Dónde está hoy el mayor crecimiento? ¿En la gran industria o en la pyme? Bueno, aquí en toda la zona de Iberia y Cataluña principalmente hay muchísima pyme, con lo cual este sigue siendo un factor potente. Sí que es cierto que al final nosotros, como bien decías, tenemos más de 135 modelos de robots, desde robots que mueven medio kilo hasta el más grande del mundo, que son 2.700, y por tanto podemos enfocarnos a que si cualquier sector. Yo creo que sería más qué mercados son más maduros o menos maduros. Es decir, las pymes están menos automatizadas, son menos maduras y por tanto aquí todavía cuesta un poco más arrancar o necesitan un soporte todavía más cercano o más directo para que vean realmente los beneficios de automatizar. Luego sí que es cierto que tenemos las grandes empresas que ellas ya lo asumen, ya per se, desde hace muchos años y por tanto es más sencillo. Entonces está bastante equilibrado. Sí que es cierto que hoy, pues bueno, cada vez más las pymes pues están interesando para ver, pues bueno, dónde pueden optimizar. Los cobots están ganando terreno porque son más accesibles. ¿Hasta qué punto están ayudando a democratizar la automatización? No sé si los cobots están ganando terreno o no. Lo que sí que es cierto es que su ratio de crecimiento es mayor también por un tema que es sencillo, es un tema numérico. Al final, entre comillas, no había hace, vamos a decir, 10 años, por poner un número. Entonces, la ratio de crecimiento es mayor. ¿Qué pasa? Hace 10 años robot industrial había y hoy, por tanto, el crecimiento tiene que ser menor. No obstante, datos reales a día de hoy, ahí se han instalado más o menos unos 550.000 robots este año 2025 en todo el mundo. Un 10% son colaborativos, aproximadamente un 90% son industriales. Sí que es cierto que la ratio de cobots va creciendo más, pero al final continúa siendo esa la ratio. Un punto, y ahí sí que te respondo, es que sí que es cierto que ha democratizado algo más. ¿Por qué? Porque se han traído herramientas nuevas en la programación que te facilita muchísimo las tareas. No obstante, estos entornos de programación, vamos a decir friendly, estos ya están en el robot industrial. De hecho, nosotros tenemos la posibilidad de montar el entorno de programación gráfico de los colaborativos en los industriales, de tal modo que al final facilitamos el trabajo no solo en el colaborativo, que al final tenemos unos 11 modelos, sino en el resto de la gama, en estos 135 que te comentaba antes. Ustedes tienen más de 100 modelos de robots y aplicaciones en prácticamente todos los sectores. ¿Dónde están viendo ahora mismo mayor demanda? ¿Automoción, alimentación, logística? Esos serían los tres. Bueno, si miramos hoy la foto, a fecha que estamos hoy, seguramente la automoción continúe tirando a nivel global. No obstante, de forma local o europea, al final el sector del automóvil está pasando por un momento muy crítico, sin duda, con el debate que si coches eléctricos sí, coches eléctricos no, con proveedores chinos, etcétera. Y por tanto, ahora mismo no es el sector más, vamos a decir, más boyante, ¿no?, que nos encontramos. Pero nosotros en este caso, como efectivamente comentas que estamos en todo, eso es una realidad, pues tenemos otras industrias como por ejemplo puede ser la farmacéutica o la industria alimentaria que está tirando muchísimo. Al final por un tema, claro, al final todo el mundo come, o vamos a decir que todo el mundo come cada día y por tanto esta industria digamos que no afloja, sino a lo contrario, que necesita cada vez más automatizarlo. ¿Qué barreras siguen frenando a muchas empresas dar ese salto a la robótica? Bueno, aquellos que no tienen ningún robot, normalmente la barrera que más frena, generalmente, o lo que yo me encuentro, es el hecho de tener que readaptar de algún modo la empresa a la cultura del robot. Entiéndeme, es decir, hay muchos procesos que hasta el momento siempre se han hecho a mano y se han adaptado para hacerlo a mano. Cuando entra un robot, primero tienes que salvar la barrera de
una, del personal, que lo vean como una herramienta útil, y dos, cómo readaptar esos procesos para que el robot pueda trabajar correctamente. Porque al final el ser humano es inteligente, con lo cual puede interactuar con todo lo que tiene a su alrededor, y si algo no está bien puesto, vamos a decir, pues al final tú lo puedes readaptar. Pero si el robot, si no tiene un sistema de visión, pues no vas a poder readaptar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que si quieres hacerlo, no quieres tocar nada de tu planta de producción y añadir un robot, seguramente tengas que añadir muchísima más sensórica, y eso te implica unos costes más altos, con lo cual te hace que sea un tema más reticente. Y no solo eso, sino que el famoso ROI este que estábamos hablando, pues igual no te compense tanto. Entonces, ese asesoramiento es el que tenemos que dar nosotros para hacerle ver la foto, claro. La inteligencia artificial y el dato están entrando en fábrica. Sí, en Trending Topic. ¿Cómo se integra todo esto con la robótica de Fanuc? Bueno, al final hay varios temas. Nosotros, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial y visión, esto ya lo llevamos haciendo desde hace unos 5 años aproximadamente. Lo que pasa que hace unos 5 años pues hablábamos de IoT y Industria 4.0, y por tanto la inteligencia artificial no estaba en la palestra, pero nosotros ya utilizábamos, bueno, sistemas de visión en los que tú das piezas buenas al robot, fotos de piezas buenas y fotos de piezas malas, y cuando tú lanzas una pieza ya real, el robot es capaz de saber si está bien o está mal. Entonces, nosotros ya veníamos de hacer eso. Lo que pasa es que ahora, como te comentáis, más un trending topic. Luego, aparte, sí que es cierto que ha nacido toda una red de accesorios que a través de inteligencia artificial te permiten trabajar con el robot, bien sea con voz, bien sea con sistemas de visión que son capaces de detectar qué hay en su entorno y el robot readaptarse. No obstante, estos accesorios son externos a Fanuc, sino que nosotros no los desarrollamos, mientras que el de la visión que te comentaba antes sí que lo desarrollamos. Se habla mucho de la Smart Factory. ¿Hoy en día esto es una realidad o todavía sí hay mucho marketing? Yo creo que hoy, bueno, sí, la Smart Factory al final yo creo que es un tema idealista. Yo creo que tienen que estar ahí para ver el camino, ¿no? Seguramente al que tienen que seguir, sobre todo las empresas locales, para ser, pues bueno, más eficientes, ¿no? Y tener, bueno, más posibilidad de adaptarse al mundo que hay, porque hoy es un mundo muy competitivo y por tanto necesitamos tener un objetivo. Entonces, como objetivo sí, me parece interesante, pero sí que es cierto que tenemos que salvar otras muchísimas etapas. Lo que comentábamos antes, las pymes necesitan automatizarse muchísimo, pero no solo automatizarse, sino primero salvar este escalón de ver que realmente tiene una utilidad para mi empresa y ver cómo yo como empresa me puedo adaptar para estos futuros cambios, para algún día llegar a esta Smart Factory. Pero bueno, nos quedan muchos pasos todavía, seguramente. Desde vuestra experiencia, ¿qué errores cometen principalmente las empresas cuando abordan un proceso de automatización? Muchas veces al final no asesorarse con un buen colaborador. Yo creo que los proveedores debemos ser los primeros en dar respuesta a las soluciones del usuario final. Yo es lo que te decía, desde Fanuc no hacemos llave en mano, pero si un usuario final nos contacta, y dado que tenemos un abanico tan amplio de producto, podemos asesorarle y ponerle encima de la mesa varias opciones que le pueden ser útiles para su entorno de fabricación. Y son ellos los que al final acabarán diciendo, pues esto me encaja más o esto menos. ¿Por qué? Por un factor clave que te comentaba antes. Es solo, digamos, la empresa la que es capaz de decidir si un proceso le es válido o no. ¿Qué quiero decir? Hay otras empresas que tienen un abanico tan pequeño de posibilidades que, claro, se sientan en una mesa de reunión y tienen que ofrecer únicamente esa opción y no le dejan ver todo el abanico que tienen. Porque al final el proveedor no tiene que decidir cuál es la mejor opción, porque nosotros no la sabemos, porque ese famoso retorno al final lo tiene que calcular el usuario final, no nosotros. Pero sí que tenemos la obligación, ya no solo moral, sino técnica, de poner encima de la mesa todas las opciones y que sea el usuario que decida cuál es la mejor, obviamente con nuestro acompañamiento. A nivel de talento, ¿la industria está preparada para trabajar con robots o vamos un poco tarde en formación? Yo creo que a nivel de talentos estamos preparados, diría, como un estudiante de la Politécnica de Cataluña bien orgulloso. Tenemos una educación muy potente, no solo en Cataluña, sino en toda Iberia, pero sí que es cierto que falta mano de obra. Esto, la automatización ha crecido, seguirá creciendo y se necesita muchísimo personal cualificado. Y eso, digamos, es una tarea que hoy tienen las administraciones, poner
pues toda la maquinaria a engrasar para dar soluciones y para dar oportunidades y soporte a los jóvenes para que se puedan formar y que también les parezca atractivo, porque hace unos años igual el tema de la robótica, la automatización, igual era más atractivo, igual hoy ya no lo es tanto, porque han cambiado ciertas expectativas en la vida, es decir, temas de viajar. Generalmente cuando pones en marcha temas de automatización y robótica, no lo pones en marcha, digamos, en tu planta como integrador, ¿eh? Me refiero, no lo pones en marcha en tu planta, sino que te tienes que desplazar. Hoy igual la visión es no viajar, pues bueno, y todas estas barreras son las que se tienen que ayudar a hacerlas un poco más atractivas, digamos. Pero creo que el talento sí que es cierto que lo tenemos. Si mirando un poco a futuro, si volviéramos a hablar dentro de unos 5 años, ¿qué habrá cambiado radicalmente en las fábricas? Es una muy buena pregunta. Tampoco puedo darte una respuesta porque al final no tengo la bola mágica. Me encantaría tenerla. Lo que estoy convencido es que habrá muchos cambios, ya no solo en inteligencia artificial, seguramente en otros segmentos de mercado aparecerán otras nuevas oportunidades de negocio. Y veremos dónde vamos. Como te decía antes, hace 5 años el trending topic era la industria 4.0 y hoy ha salido en esta entrevista un poco de refilón. Y antes venías a un Advance de hace 4 o 5 años y todo el mundo hablaba de esto. Y al final, sí que es cierto que no ha cambiado tanto el tema de la recolección de datos y demás, pero sí que es cierto que han ido apareciendo nuevas tecnologías, ¿no? Como lo de la IA, nuevos accesorios y demás. Entonces, de aquí 5 años seguramente habrá cambiado. No sé si una barbaridad, yo creo que algo sí y veremos, pero no te puedo dar la respuesta exacta, sin duda. Pues, señora Alcaraz, muchísimas gracias por pasarse por nuestro set y muchos éxitos en esta 10ª edición de la Advanced Factory. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La industria está viviendo una transformación silenciosa pero profunda, menos teoría y más sistemas que funcionan de verdad en planta, más robótica útil y menos promesas futuristas sin aterrizar. En este punto de madurez tecnológica se sitúan hoy muchas de las conversaciones clave del sector de la automatización, de evolución industrial, de ingeniería aplicada y de nuevas soluciones en robótica móvil. Hablaremos a continuación con una de las voces que mejor conoce ese cambio desde dentro, Luis Díez, CEO de Elmec y fundador de Kelme Robotics. Señor Díez, bienvenido. Gracias. Elmec lleva más de 3 décadas trabajando en soluciones de movimiento y mecatrónica. ¿Cómo ha evolucionado la compañía desde sus inicios hasta convertirse en un actor clave en automatización y robótica? El origen de la empresa es en los principios de los años 80 y la empresa empezó a distribuir componentes electromecánicos, de ahí de Elmec, electrónica y mecánica. Luego, a principios de los 2000, cuando ya teníamos 15 años, nos especializamos en motores eléctricos y estuvimos trabajando fuerte, llevamos entonces trabajando fuerte con actuación, con motores eléctricos. Y luego ya en el 2008 nos especializamos ya en baja tensión, en motores en corriente continua de 1 vatio a 1 kilovatio. Ahora tenemos un motor un poquito más grande, pero fuimos mucho a mercado nicho. Y bueno, eso es lo que nos ha permitido pues ser un actor conocido y potente en el mercado. A partir de ahí, la evolución, que es la de los últimos 15 años, es cuando hemos empezado a poner cada vez más ingeniería y cada vez más soluciones. Ya no solo distribuíamos motores que se fabricaban en Suiza, Alemania o en Estados Unidos, sino que hacíamos subconjuntos mecatrónicos para diferentes máquinas. Y una de las cosas que creo que también hemos hecho bien y que nos da un conocimiento más amplio es que no nos hemos especializado solo en un solo mercado. Vemos que en esta feria, por ejemplo, hay gente que solo hace motores para el sector industrial o la automación industrial. Entonces tenemos un conocimiento muy fuerte del sector de la automatización industrial, pero también del sector médico, de la agricultura, del sector defensa, incluso control de accesos, transporte o energía. Es decir, que tenemos un conocimiento amplio de todo lo que se mueve. Por eso decimos que somos expertos en soluciones de movimiento. En el momento actual, ¿qué está cambiando en la industria para que la robótica móvil y la ingeniería del movimiento estén viviendo un crecimiento tan acelerado? Confluyen varios elementos, desde el software, materiales, la electrónica, el hardware. Entonces, al final, pues se está produciendo que
campos que iban por separado, pues pueden dar soluciones mucho más efectivas y conjuntas. Entonces ahora lo podemos ver incluso en los estudios, ¿no? Entonces había muy clarísimamente un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico, y ahora hay el concepto de mecatrónica que cada vez gana más peso, y eso hace que se estén acelerando, es exponencial. Desde su perspectiva, ¿qué papel está jugando España en el desarrollo de tecnologías avanzadas de automatización dentro de Europa? En software creo que vamos bastante bien. Es verdad que tenemos un hándicap histórico de que no tenemos las grandes fábricas o los grandes desarrollos de los 70, 80, y ahí sí que vamos un poquito más retrasados. Pero a la que estamos hablando, eso de que confluyen diferentes saberes, conocimientos en dar soluciones, pues hemos avanzado bastante en software y creo que lo hacemos bastante bien. Kemble Robotics nace como una spin-off muy enfocada en sistemas motrices para robots móviles. ¿Qué necesidad concreta del mercado identificaron para dar este paso? Como he comentado, nosotros vendemos motores eléctricos que se producen en Alemania, en Suiza o en Estados Unidos, y aquí hacemos conjuntos. La robótica móvil en la industria tuvo un boom muy fuerte a través del sector del automóvil a finales del año 2010 hasta ahora. Ahí vimos que empezaron a hacer robots móviles y que necesitaban integrar un montón de cosas que no existían. El motor, la rueda, tipos de reductores, la electrónica. Entonces, hablando desde el punto de vista de motores, evidentemente toda la sensórica, no existían las cosas. Y durante estos últimos 15 años se han ido integrando cada vez más cosas. Nosotros hemos comentado al principio que nosotros no solo trabajamos en el sector industrial, también trabajamos en el sector de agricultura, electromedicina, defensa, y vemos que la robótica móvil, que puede estar algo madura ya en el sector industrial, empieza en estos otros sectores. Y nosotros tenemos el conocimiento de la robótica dentro de la empresa y el conocimiento de motores. Y entonces hemos desarrollado una gama y una empresa que le llamamos Kemble Robotics, en donde hacemos desde ruedas, sistemas conjuntos de mecatrónica, o incluso diseñar el propio AGV o el propio robot, en este caso no para el sector industrial, pero sobre todo para estos otros segmentos que hemos dicho anteriormente. Hablan de soluciones plug and play en robótica móvil. ¿Qué problema resuelve este enfoque frente a los desarrolladores, lo pongo entre comillas, tradicionales? Bueno, nosotros vemos, cuando coges una AGV a día de hoy, una AMR, pues bueno, tienes un cuadro eléctrico que es complicado, es complejo, tiene un montón de cosas dentro, ¿no? Entonces nosotros hemos simplificado ya pues, el driver para control de motor, los encoders de seguridad, la electrónica, el driver, la electrónica, las comunicaciones, la parte mecánica, la rueda, pues es un conjunto que funciona y funciona muy bien y sale con un solo cable. Entonces, toda la parte de integración eléctrica y de montaje la solucionamos muy rápidamente. Luego, es una fiabilidad brutal. O sea, la cantidad de problemas que pueden surgir por un cable mal puesto o una concepción mecánica mal hecha. Nosotros ya eso lo integramos perfectamente. Y luego, por último, con el avance también de la electrónica, se consigue muchísimo más rendimiento de los propios motores con un control FOC, por ejemplo, o una precisión muchísimo más alta. Pues con motores más pequeños conseguimos eficiencias más grandes, una aceleración, y podemos reducir los sistemas de tracción en robots móviles. En su catálogo, en el de Kemble, incluyen múltiples configuraciones de motorruedas. ¿Cómo de importante es esa modularidad en la robótica industrial actual? En la robótica industrial actual, nosotros tenemos de las 35 motorruedas que tenemos desarrolladas como estándar, la mitad están para el sector industrial. Influye en función de, para robots móviles, que la gran mayoría son de carga, la carga que quieres llevar. Es un lado. Luego también de lo evolucionado que tenga el cliente, todo el sistema de sensórica o la navegación. No es lo mismo una GV que una MR, ¿no? Entonces, pues hemos cambiado, tenemos diferentes tipos de electrónica dentro del propio motor para la complejidad del robot que se vaya a mover.
Ujú, Y luego, desde que hemos hecho 35, 17, 18 están para el sector industrial, tenemos también ruedas para el sector de agricultura, ruedas para el sector de electromedicina, ujú. tenemos también ruedas para el sector militar o defensa y tenemos un tipo de ruedas para, bueno, no, son robots de juguete, pero menos complejos. Ujú. O sea, ¿En qué sectores están viendo mayor adopción de sus sistemas? el sector más potente para nosotros es el sector industrial a día Ujú, de hoy. Ahora, donde estamos viendo mayores crecimientos, el sector de agricultura y sector defensa y ujú. electromedicina. Cada vez más se están automatizando laboratorios donde quieren tener robots, que no es lo mismo llevar muestras de un lado a otro que llevar cajas o palés, Ujú, ¿verdad? O tampoco es lo mismo un entorno industrial que puede haber polvo a un entorno que tiene que ser totalmente limpio, claro. impoluto, como es este de medicina. Mm. Entonces, es ahí donde también tenemos soluciones para estos mercados. ¿Qué nivel de madurez diría que tiene hoy la robótica móvil autónoma en entornos industriales reales? Bueno, es alta y de hecho estamos viendo que hay muchísima integración, no solo de empresas. O sea, hace 15 años pues habían un montón de empresas que muchas de ellas han desaparecido, otras las han comprado, hay Ujú, fusiones, pero el típico mercado que había una parte de startup que salía y ahora empieza a haber una cadena de valor bastante bien estructurada. ujú. Y es bueno, ¿eh? En el sentido que hay gente que fabrica hardware, hay gente que está haciendo software, hay gente que hace la instalación, hay gente que integra y hay gente que hace el mantenimiento. O sea, Mm, vemos que el mercado ya empieza a estar consolidado, que ya mm. no es ahora robots móviles que veíamos hace 15 años, ¿para qué? Ya vemos que se están empleando en cada vez más fábricas. Ujú. Más allá del hardware, ¿qué peso tiene la ingeniería y el acompañamiento técnico en su propuesta de valor? Nosotros lo que hacemos es hardware, básicamente. Ujú, ¿Eh? Y no queremos, hemos hablado antes de la cadena de la estructura, ¿no? De mm, los que hacen los robots, de los que hacen el software, de mm, los que integran, de los que luego hacen el mantenimiento y creemos que es bueno que esté segmentado. Nosotros nos queremos dedicar a hacer buenos robots, buenos vehículos, con los mejores materiales y muy bien integrados con el software, ¿no? Y tenemos partners de software que trabajan con nosotros. ¿Qué importancia tiene la eficiencia energética, la fiabilidad y la reducción de tiempos de integración en sus desarrollos? Y, bueno, nuestros motores eléctricos, y siempre lo buscamos cada vez más, son los más eficientes, ¿eh? De hecho, tenemos un motor, el BG95 por 40 o 40, 80, 120, en función del tamaño del motor, eh, que es el único en corriente continua que está certificado IE5 a nivel Ujú, mundial, o sea, la máxima eficiencia energética que puedes tener un motor. Y es fundamental, porque todos trabajan con baterías. Y al final la robótica móvil lo que quieres es mejorar la eficiencia y que esté trabajando cuantas más horas posibles, mejor. Luego vemos también que en algunos circuitos, pues las distancias son relativamente cortas entre un puesto de trabajo y otro para transportar carga, con lo cual necesitas mucha parada, mucha aceleración y eso son consumos altos de corriente. Entonces, cuanto más eficiente sea el motor, mejor. Es ahí donde yo creo que, evidentemente, las baterías han mejorado muchísimo y los motores, pues también, el control de los motores también. ujú. ¿Cómo ve la evolución del modelo industrial hacia fábricas más autónomas y sistemas logísticos más robotizados? Bueno, está llegando. El otro día estuve con un cliente en una de nuestras fábricas de motores en Alemania y bueno, la producción automatizada con robots es altísima. Y lo comparas con hace 10 años y parece una fábrica totalmente distinta, ¿no? Ujú, Y, bueno, yo suelo ir a la fábrica una, 2 veces por año. No estoy trabajando en una fábrica. Voy una vez cada 2 años, una vez al año, 2 veces al año. Y siempre me sorprende de cómo van avanzando. Entonces es una realidad. ¿Qué retos diría que siguen frenando la adopción masiva de robótica móvil en las empresas? Es un tema también de tamaño. Ujú, Es decir, en España somos una empresa, un país un de pymes, ¿no? sí. Entonces,
pues las fábricas tampoco son enormes. También es verdad de lo que quieres hacer, lo que quieres transformar, lo que quieres... ¿Dónde se ha adoptado muy rápido la robótica móvil? En el sector automóvil, grandes fábricas, y en el sector de la logística, también los almacenes. Entonces, ahí sí que está muy integrada, es una realidad. No hay ninguna fábrica de automóviles o de logística que no tenga robótica móvil. Es imposible a día de hoy competir si no lo tienes. Ahora el reto es que las pequeñas empresas o medianas empresas adopten este know-how del sector automóvil, del sector logístico en empresas de tamaño más pequeño. Y no solo significa introducir un robot, significa también cambiar procesos y significa también cambiar la formación de la gente. O sea, significa también, es un cambio estructural. Entonces, eso es lo que cuesta al principio. Pero bueno, a medida que vamos viendo que cada vez más empresas lo adoptan. Centrándonos en el MEC y en Kemmler Robotics, ¿cuáles son sus próximos objetivos en corto medio plazo? Con el MEC está súper consolidada, llevamos 40 años, tenemos unos crecimientos interesantes cada año, vemos que cada vez se utilizan más motores eléctricos de baja potencia o de baja tensión. Entonces, nosotros estamos diversificados en 8 mercados y vemos que en esos 8 mercados unos van más rápido, más lento, pero funciona más o menos bien y estamos muy contentos. Sí que vemos más que en las aplicaciones futuras pues necesitamos más integración, más mecánica, más no solo quieren el componente, nos estamos convirtiendo en una empresa que es componentes e ingeniería. Lo vemos también en la parte de los humanoides que empiezan a surgir ahora. No hay sistemas para humanoides, ¿no? Pero si tú tienes una empresa como Elmec, hay pocas empresas. En España conozco una y una que quiere salir ahora, ¿no? Pero se van a implantar cada vez más, ¿no? Si tú vienes una empresa como Elmec, tenemos ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos y tenemos aplicaciones en electromedicina de gente que está haciendo manos biónicas. Tenemos también motores para mover robots de tracción. Tenemos gente que está haciendo exoesqueletos, por ejemplo, ¿no? Y ese know-how que hay en otros segmentos, más los motores que tenemos, podemos acelerar proyectos. Y eso es donde yo veo cada vez más una empresa de servicio en que tenemos unos componentes magníficos, fabricados, como he dicho anteriormente, en Suiza, Alemania y Estados Unidos, y un equipo humano y técnico muy capaz de dar soluciones a productos que no existen, ¿no? Que estén en mercados que estén. Y Kemmler Robotics es la internacionalización. Hemos dicho que en el sector de automatización industrial pues estamos bien, no nos quejamos, vemos que hay otros mercados que están surgiendo como agricultura, defensa, aeronáutico y estamos saliendo al extranjero. Estamos abriendo, el otro día tuvimos un comité de dirección, hay que decir lo que hice en la radio, pero estuvimos viendo cómo va la empresa, ¿no? Tenemos 15 proyectos abiertos ahora de robótica móvil, 9 son fuera. Y eso bueno, es un reto también para nosotros que siempre hemos estado muy centrado en el mercado español. Tenemos proyectos en Polonia, en Alemania, en Francia 2, en Inglaterra. Bueno, es interesante. Sentándonos en la feria donde nos encontramos, primeras valoraciones de la feria. Bueno, es un placer. Es en la ciudad que estamos, en la que yo vivo, la que quiero, la que me gusta, me encanta Barcelona y nos conocemos muchos, estás con amigos, la competencia, clientes y ves que va evolucionando y ves cosas, cada año ves alguna cosa chula, ¿eh? Me gustaría que fuese más grande. Eso sí que tendríamos que las grandes empresas quizá deberían apostar un poco más porque la Advance fuese más grande. Pero bueno, ya lo lograremos. Es la 10ª edición. Sí. Desde el primero hasta este último, pues hay un avance importante. El nivel de las charlas, de las conferencias es magnífico. Bueno, vamos en la buena línea. Pues, señor Díez, muchas gracias por pasarse por nuestro set y muchos éxitos en lo que resta de feria. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.